En este vídeo vamos a hablar de la seguridad social. La seguridad social es un sistema público cuya finalidad es asegurar a los ciudadanos ante distintas necesidades que pueden tener, como por ejemplo quedarse en paro o tener una enfermedad o ante la jubilación, o quizás asegurar a sus familiares ante la muerte. ¿Cómo? A través de una serie de prestaciones que, como luego veremos, pueden ser en forma de dinero o económicas o pueden ser en forma de servicios. ¿Cómo se va a financiar este sistema público? Se va a financiar principalmente a través de las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales son la contribución de los trabajadores y las empresas a la seguridad social. Si la empresa tiene trabajadores, por cada trabajador tiene que pagar una parte a la seguridad social, una parte que es aproximadamente el 35%. Y el trabajador, de su nómina, tiene que pagar una parte también a la seguridad social, que aproximadamente es un 7%, aproximadamente. Es decir, que si un trabajador tuviera un sueldo de 1.000 euros, aparte la empresa pagaría 350 euros a la seguridad social y el trabajador de su nómina cobraría 70 euros menos en concepto de seguridad social. Y una parte pequeña de las prestaciones se financian a través de impuestos. Repito, la mayor parte se paga a través de las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores y una parte más pequeña se paga vía impuestos. Esas cotizaciones a la seguridad social que hacen los trabajadores y los empresarios por cuenta propia dan derecho a lo que se conoce modalidades contributivas de la seguridad social. Y también existe otro tipo de modalidades que son ayudas asistenciales, que son para aquellos que no han cotizado lo suficiente, y es la modalidad no contributiva. Es decir, cada prestación tiene unos requisitos mínimos para poder acceder a ella. Si entre los requisitos mínimos está haber cotizado un mínimo, es una modalidad contributiva. Si entre sus requisitos no está haber contribuido un mínimo, es una modalidad asistencial o no contributiva. Las personas que cotizan a la seguridad social están integrados en distintos regímenes de la seguridad social. La mayoría de los trabajadores que trabajamos por cuenta ajena estamos cotizando por el régimen general. Los autónomos que trabajan por cuenta propia cotizan por el régimen especial de trabajadores autónomos o conocido como RETA. Existen más regímenes especiales. Existen regímenes especiales para los trabajadores agrarios, existen regímenes especiales para los representantes de comercio, para los artistas o para los empleados del hogar. El tipo de prestaciones a los que una persona puede acceder se van a dividir en prestaciones directas o en prestaciones económicas. Son prestaciones directas aquellas donde las personas no van a recibir dinero, sino que van a recibir algún tipo de servicio, como puede ser pues asistencia sanitaria en un hospital o en un centro médico, la prestación farmacéutica, es decir, el descuento que tienen en las recetas, o, por ejemplo, los servicios sociales. Las prestaciones económicas son transferencias de dinero para los receptores de las prestaciones, es decir, para los beneficiarios, y se van a dividir en 4 grupos. Tenemos los subsidios, tenemos las pensiones, tenemos las indemnizaciones y otros tipos de prestaciones. La diferencia entre el subsidio, la pensión y la indemnización es principalmente el plazo de recepción de la prestación. Las pensiones, normalmente desde que se autoriza la pensión, es decir, desde que nos dan el visto bueno de la pensión, dura, o desde que ocurre el hecho que te da derecho a la pensión, se cobra durante un gran periodo de tiempo o durante toda la vida. Sin embargo, los subsidios se suelen cobrar durante un periodo de tiempo, es decir, no se cobran toda la vida. Y las indemnizaciones se cobran de una sola vez. Bien, vamos a ver los principales subsidios. Los principales subsidios son la incapacidad temporal, es decir, si un trabajador se pone enfermo, tiene derecho a cobrar una parte de su sueldo el tiempo que esté enfermo. El riesgo durante el embarazo.
Lo mismo, si hay riesgo durante el embarazo para la madre, pues puede darse de baja y puede estar cobrando durante esta fase que está en riesgo. Lo mismo durante la lactancia natural. Si trabaja en algún entorno que es de riesgo y que puede perjudicar a la lactancia, pues puede tener una baja por lactancia natural y estar cobrando. Para cuidado de menores afectados de cáncer o enfermedad grave, pues por ejemplo, si tú tienes un hijo que ha tenido mala suerte y tiene un cáncer, tú vas a tener que reducir la jornada para poder cuidarle. Entonces vas a recibir una ayuda para compensar la disminución de sueldo que has tenido. Y temporal en favor de familiares, pues por ejemplo, si ha habido una muerte, pues puede haber un subsidio por cierto tiempo para los familiares, pues para que tengan una cierta renta. En segundo lugar, tenemos las pensiones. Dentro de las pensiones tenemos la de jubilación, que es cuando una persona ha cotizado durante muchos años y llega a los 65 o llega a la edad de jubilación, a la edad que se puede jubilar, pues se retira de trabajar y por el hecho de haber cotizado durante más de 15 años tiene derecho a cobrar una jubilación, pero siempre y cuando 2 años estén en los últimos 15 años. Y esa jubilación dura desde que se ha jubilado hasta que se muere, con lo cual es una pensión que tiene una duración vitalicia. La pensión de incapacidad permanente ocurre, pues por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente o tiene una enfermedad que le incapacita para trabajar y si esa persona ha cotizado lo suficiente, pues tiene derecho a una pensión desde que le han dado la incapacidad permanente hasta que se muere. La pensión por muerte y supervivencia es aquella pensión que le quedan a las personas que han sobrevivido a un muerto, es decir, por ejemplo, la pensión de viudedad o la pensión de orfandad. Es decir, que si una persona se muere y deja una viuda, la viuda tiene derecho a cobrar una parte del sueldo del marido o de la mujer que se ha muerto durante toda la vida o hasta que no sé si no se vuelve a casar durante toda la vida y si se vuelve a casar pues hasta que deja de ser viuda. Y el de orfandad pues hasta cierta edad. Y luego, extraordinarias por terrorismo, bueno, pues si te has quedado incapacitado por un acto de terrorismo o has dejado familia porque has muerto en un acto de terrorismo, se tiene derecho a cobrar también una pensión de por vida. Bien, y por último, tenemos las indemnizaciones, que es en caso de haber tenido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, es decir, una enfermedad en el entorno de trabajo, pues si has tenido un tipo de lesión permanente, pues por ejemplo si te has quedado sin brazo o has tenido una incapacidad permanente parcial o por fallecimiento, pues se paga un cierto dinero de una sola vez, de manera que hay una indemnización por el accidente o por la enfermedad profesional. Bien, y por último, pues tenemos otras series de prestaciones, como puede ser la protección familiar, que son ciertos tipos de ayudas que se dan para proteger a la familia, como por ejemplo puede ser pues una ayuda por hijos, que no hace falta haber cotizado, sería no contributiva. Tenemos la prestación por desempleo. Hay un nivel contributivo y hay un nivel no contributivo. Es decir, tenemos un nivel contributivo que es para aquellas personas que han cotizado un mínimo de un año y se han quedado en paro. Y luego pues existe un nivel asistencial que está pues destinado para aquellas personas que se han quedado en paro, que ya no tienen derecho a la prestación por desempleo y tienen cargas familiares. Luego tenemos un auxilio por defunción que sirve para ayudar a pagar los gastos del entierro y por último pues a lo mejor una prestación temporal de viudedad que es para aquellas personas que no tienen derecho a la pensión de viudedad, pues se les puede dar una prestación temporal con un máximo de 2 años. Como hemos visto, la seguridad social es un sistema público que ayuda a las familias tanto en situaciones de necesidad como en situaciones que no se esperan, es decir, situaciones sobrevenidas que pueden surgir en el mundo del trabajo. Y además es una pata muy importante del sistema de bienestar de nuestra sociedad, basándose en la solidaridad y en la igualdad de derechos. Es decir, la seguridad social se financia con las cotizaciones de trabajadores y de empresas, pero cubre no solamente a los trabajadores y además todos tenemos el mismo derecho de poder acceder a las prestaciones que tiene la seguridad social.